Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Existen dos individuos dentro de la vida de Lord Sith Darth Vader que marcarían su futuro para siempre, y de cierta manera serían las dos personas que más le temería a Vader por el resto de sus días, ya que ambas serían una especie de inspiración del Sith para ganar más poder y así confrontar a esas dos figuras. Y la primera de ellas dos sería justamente su ex maestro, Obi-Wan Kenobi, ya que no solo emociones como la venganza o el odio estaban presentes en Vader en contra de Obi-Wan por la terrible derrota que le había propinado en Mustafar, sino que también el miedo en contra de su antiguo maestro estaba presente. Y de hecho, en este nuevo canon hemos visto cómo Vader en múltiples ocasiones y en diferentes espacios de tiempo tuvo varias visiones donde él destruía a Obi-Wan con sus propias manos de vuelta en Mustafar hasta verlo arder. Y esto también lo volvería a ver Vader en sus visiones, incluso después de la extraña muerte de Kenobi enfrente de sí, que en lugar de ser cortado por la hoja de su sable de luz, el Jedi simplemente se desvanecería. Y en sí todo esto representaba cuál importante era Kenobi para Vader. Y esta sensación de miedo en Darth Vader sería sumamente importante, dado a que recordemos que esta oscura emoción era uno de los pilares del lado oscuro y en sí de los Sith, como también lo eran el odio, el sufrimiento y la ira. Así que no era una simple casualidad que Vader temiera a Obi-Wan, sino que era necesario para incrementar su poder. Y esto sería bastante notorio en el Sith hasta los tiempos de Una Nueva Esperanza, justo cuando él podría consumar lo que él creía era su venganza tras los hechos en Mustafar, ya que muy a diferencia de la máquina demoledora que habíamos visto que era Vader en Rogue One, haciendo una gran masacre contra una docena de soldados rebeldes, o que por otro lado terminara propinándole una terrible derrota a su propio hijo cuando le demostró su verdadero poder en la Ciudad de las Nubes, este mismo poder demoledor de Vader no sería así con Kenobi, ya que con él sería muy pero muy distinto, ya que Vader no tendría ese estilo demoledor en su pelea, el cual era una característica habitual del Sith. No, con Kenobi sería sumamente precavido en su combate en la Estrella de la Muerte y guardaría en todo momento distancia justo por el miedo que le tenía. Es así que en el mismo combate entre Obi-Wan y Vader, este nos demostraría cuál cuidadoso se había vuelto el Sith ante la técnica de su antiguo maestro, y Vader trataría de llamar la atención de su viejo maestro, intentando burlarse de él ante la vejez de este. Sin embargo, todas las acciones de Vader claramente indicaban que el miedo aún estaba presente en contra de Kenobi. Y a pesar de todo, la única forma por la que Vader podría derrotarlo sería por la propia entrega de Kenobi a la fuerza para que Luke se escapara, liberando así parcialmente a Vader de sus miedos en contra de Obi-Wan, aunque en sus visiones el Jedi siempre seguiría presente. Sin embargo, Obi-Wan no era la persona a la que más le temía el Lord Sith, sino que esa persona era su propio maestro, Darth Sidious, ya que es bastante claro que Vader jamás se atrevería a traicionar a su maestro sino hasta los momentos finales de su vida, como lo vimos justamente en el regreso del Jedi. Y esto a pesar de que la doctrina de los Sith claramente indicaba una lucha de poder entre maestro y alumno, donde solo el más fuerte sobreviviría. Y así esas pugnas constantes por el poder se darían, pero desde el comienzo de la vida de Vader como un ser mecanizado, Palpatine dejaría las cosas muy en claro, ya que momentos después de su conversión y en su furia por haber perdido a Padme, Vader intentaría atacar a Palpatine con la fuerza, pero este rápidamente torturaría a su aprendiz por medio de sus poderosos rayos de la fuerza, los cuales en realidad eran un botón de autodestrucción y una correa para mantener a Vader a raya. Así que rápidamente, con este despiadado acto del emperador y con la amenaza en sí de que si se atrevía a tocarlo de nuevo lo mataría, rápidamente las emociones de Vader de odio en contra de su maestro se convertirían en un miedo ante el poder desconocido y el control total que tenía el frío y calculador Palpatine. Es así que durante todo este nuevo canon veremos cómo Darth Vader tendría miedo en contra de su maestro, porque también creía que tenía intenciones de reemplazarlo, por lo que el miedo se convertiría así en un combustible poderoso para Vader para poderse sobreponer a cualquier prueba que el emperador le pusiera, ya que incluso cuando Vader conoció al Gran Inquisidor y se enfrentó a él por primera vez, el propio Vader le revelaría a su maestro su miedo de si acaso estaba intentando reemplazarlo, aunque después de todo la sabia respuesta de Sidious sería que él sabía que el poder del Inquisidor no era nada comparado al de Vader.
Sin embargo, los planes de Palpatine indicaban que quería tener más esclavos como Vader, algo que en el futuro claramente se nos revelaría, ya que un tiempo después de la ejecución de la Orden 66, cuando Darth Vader capturaría a la Jedi Jocasta Nu, quien justamente tenía en su poder la base de datos de todos los niños sensitivos a la fuerza que habían detectado en la Orden Jedi, ella misma le terminaría por abrir los ojos a Vader, diciéndole que en realidad lo que Palpatine quería era crear más sirvientes como él. Por eso quería tener esa lista de niños sensitivos a la fuerza para poderlos convertir al lado oscuro. Por lo que a final de cuentas, Vader, al sentir miedo de los planes de Palpatine y al verse amenazado en su prestigiado lugar como uno de los hombres más influyentes del Imperio, decidiría él mismo destruir la lista que le había robado a Jocasta. Y todo para asegurar su lugar en el Imperio y con ello frustrar así los planes de su emperador, comenzando con ello los juegos de poder entre los dos Sith. Y de hecho, estos juegos de poder continuarían entre ellos con múltiples complots, muchos de los cuales pudimos ver en el antiguo universo expandido, donde incluso Vader en sus miedos sabía que él no podía con Palpatine solo, así que decidiría entrenar a un aprendiz secreto, justo al famoso Starkiller que casi podría eliminar a Palpatine. Sin embargo, esto a final de cuentas no cambiaría en nada el curso de poder entre los dos Sith. Pero la cosa no terminaría ahí, ya que de nuevo en este nuevo canon, poco tiempo después de la batalla de Yavin, Palpatine querría de nuevo remover a Vader como su mano derecha por sus terribles fallas en el manejo de los planos de la Estrella de la Muerte, y con ello el maestro volvería a revivir esos miedos internos de Vader. Es así que de nuevo Darth Vader tendría que demostrar su valía ante su maestro, combatiendo a múltiples manos del emperador Palpatine, que secretamente él había desarrollado como una serie de experimentos con cyborgs, unos que pondrían a Vader en un serio predicamento. Sin embargo, el Lord Sith se impondría contra todos y cada uno de ellos, y a final de cuentas con ello recobraría la confianza de Palpatine y su lugar en el Imperio. Sin embargo, todo esto parece sumamente raro, ya que Vader, más que luchar en esos 20 años por obtener el poder, parecería solo querer mantenerlo, ¿no les parece? Pues justo esa enfermiza relación que tenían Vader y Palpatine, en una relación de codependencia y del poder que este último había demostrado, habían mantenido por muchos años a raya a su aprendiz. Por lo que después de todo, en esa triste vida de Vader, Palpatine era lo último que le quedaba de su antigua vida. Pero todo cambiaría con la aparición de su hijo, el joven Luke Skywalker, al destruir la Estrella de la Muerte, lo cual haría que lentamente los miedos de Vader durante casi 4 años se comenzaran poco a poco a hacer a un lado. Y todo porque Darth Vader crearía su propia agenda para seducir al lado oscuro a su hijo y con ello tomar el poder del Imperio, deponiendo a Palpatine para reinar así la galaxia como padre e hijo. Y es justo esa llama de esperanza que tendría Vader la que a final de cuentas lo haría que venciera a todos sus miedos en contra de su propia muerte o incluso en contra de Palpatine, justo cuando en sus momentos finales se atrevería a atacar a su maestro con el único fin de salvar a su hijo, liberándose así en su redención de esas terribles cadenas a las que estuvo atado durante más de 20 años, al igual de ese terrible miedo que vivió bajo la sombra del emperador Palpatine. Pero aún queda una última pregunta que está íntimamente relacionada entre Anakin Skywalker y Palpatine que debe ser contestada. Y esa es, ¿qué hubiera pasado si Anakin hubiera llegado a la oficina de Palpatine justo en aquellos momentos cuando combatía contra Mace Windu? Esa es la pregunta del día proveniente de Rafa XD. Y debo decirles que en lo que a mí respecta, la respuesta es simple. Hubiera pasado esto. Solo bromeo, claro, la venganza de los Sith hubiera sido mucho más aburrida si nunca hubiéramos visto a Anakin intervenir salvando a Palpatine, ya que el gran poder de Mace Windu hubiera derrotado a Palpatine y por ende aniquilado al Sith en su propia sala del trono, y con ello al mismo tiempo hubiera evitado el ascenso de Lord Sith. Pero por otra parte, esto hubiera hecho que Anakin no cayera corrompido al lado oscuro y que también Padme no hubiese muerto, y por ende ambos hubieran podido criar a sus hijos juntos. Y creo que de haber sucedido esto así, es altamente probable que Anakin hubiera dejado la Orden Jedi en el futuro tras las guerras de los clones. Así que en este futuro utópico, la vida de los Skywalkers hubiera sido mucho más sencilla. Sobre todo porque Padme Amidala muy probablemente hubiera estado destinada a convertirse años más tarde en la canciller de la República. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios.
comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.